Ernesto Núñez Albarrán. Hola Ernesto, buenos días, bienvenido, buen lunes, ¿qué nos cuentas? Hola Carmen, buen lunes y buen inicio de semana. Pues mira, la semana pasada finalmente Morena, el partido en el gobierno, de alguna manera cumple con esta promesa que había hecho ya desde hace más de un año, de regresar la mitad de sus prerrogativas al erario, para que éstas se puedan utilizar, en este caso ahora, en la contingencia sanitaria. ¿Qué es lo que ocurrió, Carmen? Como bien sabes, esto se da en un contexto, por un lado la emergencia sanitaria, pero por otro lado se da en medio de un proceso legislativo que ha sido la reforma que ha propuesto el presidente y después algunos diputados de Morena para reducir a la mitad el financiamiento de los partidos políticos. Esto no se aprobó en la Cámara, fue discutido durante el año pasado, a finales de año se llevó a pleno y no fue aprobada esta reforma mediante la cual se buscaba modificar la fórmula constitucional para reducir a la mitad esta gran bolsa de dinero que se reparte anualmente a los partidos políticos y que este año llega a los 5,239 millones de pesos. Esto no se ha podido aprobar porque ni siquiera los partidos aliados de Morena, como son el PT, el PES y el Verde, ellos tampoco aprobaron esta reforma, de manera que se quedó ahí atorada. Pero finalmente Morena, Carmen, encontró la fórmula para hacer la devolución de este dinero. ¿Y cuál es esa fórmula? Básicamente lo que hicieron fue pedirle a la autoridad electoral, hacer una consulta y pedirle a la autoridad electoral que les retenga las prerrogativas que mensualmente se le otorgan al partido. Esto es algo que ya había pedido Jacob Polensky en diciembre del año pasado, pero en esa ocasión Jacob acudió al INE, digamos, de manera solitaria, no tenía el aval de los órganos directivos del partido, y esa petición fue anulada por el Tribunal Electoral. Ahora que Ramírez Cuéllar es el dirigente interino de Morena, él hizo la consulta nuevamente al Instituto Nacional Electoral y finalmente se encontró la vía legal, la vía formal para poder hacer esta devolución. ¿Qué es lo que va a ocurrir, Carmen? A partir de mayo, a Morena se le van a retener 103 millones de pesos mensualmente del dinero que se le otorgaría en caso de que fuera una condición normal. Se le van a retener 103 millones y esto va a sumar a final de año 827 millones. Esto equivale a la mitad del dinero que Morena recibiría en este año por concepto de financiamiento público para sostenimiento de actividades ordinarias. Y este dinero, Carmen, el INE lo va a reintegrar a la tesorería de la Federación para que sea el gobierno federal, el Ejecutivo, el que decida cómo se va a gastar. Se entiende desde luego que se gastará para el sector salud por el momento en el que está atravesando el país, pero Carmen, esta es una noticia interesante porque el viernes, al aprobarse este acuerdo, no solamente se aprobó en el Consejo General la posibilidad de que Morena pueda hacer esta devolución, sino que se aprobó un mecanismo para que ya de manera más ágil y sin tener que estar citando al Consejo General, se apruebe, se puedan tramitar las posibles devoluciones que otros partidos quisieran hacer de sus prerrogativas en caso de que quisieran apoyar por esta vía el tema de la emergencia sanitaria. Los partidos de oposición han dicho que no, básicamente por dos razones, Carmen. Por un lado, dicen no confiar en que el Ejecutivo vaya a emplear este dinero realmente para la emergencia sanitaria, pero por otro lado, pues sí tienen una especie de temor manifiesto a que esta pérdida de prerrogativas los haga perder fuerza de cara a una elección federal intermedia. Hay que recordar, Carmen, que la bolsa de financiamiento público se calcula multiplicando el padrón electoral por un factor de la UMA, de lo que antes era el salario mínimo, y esto hace que año con año crezca la bolsa de financiamiento público a los partidos. Los partidos, Carmen, se han acostumbrado, digamos, a recibir muchísimo dinero en los últimos años y a hacer política, básicamente basada en el dinero. Morena no, Carmen. Morena, recordarás que llegó al poder en 2018, siendo un partido que venía de la oposición, que tenía un presupuesto que era menos de la mitad de lo que recibieron partidos como PRI y PAN, y sin embargo tuvo un muy buen resultado electoral en 2018.
de manera que de alguna manera demostró que se puede hacer política y ganar elecciones sin necesidad de esas bolsas millonarias. Yo simplemente dejaría esa reflexión, Carmen. Quizá valdría la pena los partidos de oposición que estuvieron durante muchos años recibiendo algunos más de 1.200 millones de pesos al año, quizá valdría la pena que se replanteen si no sería bueno empezar a hacer política que no dependa de esas bolsas millonarias y que se abra la puerta a una discusión más amplia o que se retome una discusión más amplia sobre si se puede o no reducir el dinero con el que se financian los partidos políticos en México, Carmen. Ni más ni menos, hay un clamor, bueno, una parte muy importante de la sociedad que está pidiendo eso, y en un contexto como este donde el dinero será escaso, siempre es escaso para un país, siempre es escaso el dinero para la cuestión pública, en este caso cuando estamos frente a una pandemia, frente a una necesidad real de reconvertir hospitales, de redireccionar los esfuerzos frente a un asunto totalmente inesperado como esta pandemia que nos está, bueno, pues sacudiendo a todo el mundo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con los demás partidos, pero por lo pronto aquí queda el registro de lo que nos cuentas. Gracias por estar aquí como siempre, Ernesto, y buenos días. Muchísimas gracias, Carmen, que estés muy bien. Igualmente, gracias y buenos días. Pues así están las cosas con los partidos políticos.